hacer algunos comentarios, preguntas en relación a los alimentos. Si esta respuesta que ha habido de parte de la comunidad, de la organización, que en realidad se ha rescatado lo que ya culturalmente teníamos, si estas ollas comunes estaban utilizando recetarios que se les ha distribuido y cuál es el grado de uso o ya limitaciones por el tipo de alimentos, el acceso o el costo que tenían estos. No sé si nos puedes comentar algo sobre eso, Juan Pablo. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, los menús o la forma que planifican y programan sus preparaciones las madres están condicionadas por los alimentos que pueden acceder, ¿no? Algunas de las estrategias que tienen las madres son, por ejemplo, acudir a grandes mercados para recibir donaciones, eh, y ellas, en base a los alimentos que tienen en ese momento, digamos, proponen o programan las preparaciones que van a dar en el día, ¿no? Se les ha alcanzado, conocen de algunas recetas, y por suerte también las madres son muy creativas, entonces los recursos que tienen los vuelcan para hacer preparaciones, ¿no? Lo que sí nos preocupa, y parte de eso está recogido en la ley, es que deberían haber orientaciones nutritivas para poder aprovechar al máximo estos alimentos, y esperamos que con el financiamiento que se menciona en esta, por lo menos en la ley se están mencionando algunos mecanismos de financiamiento, puedan asegurar algunos alimentos que balanceen un poco sus preparaciones, porque dado que se condicionan a donaciones, se ha reportado que de todas las donaciones que reciben o las compras a través de subsidios también, eh, solo un 25% es de proteína, frutas y verduras, ¿no? Mientras que el 75% viene por el lado de carbohidratos, ¿no? Entonces, ahí tienen todavía, hay un reto todavía por trabajar con ellos, preparaciones un poco más nutritivas, pero conocen de recetas, solo que está más condicionado por el recurso con el que cuentan. Gracias, Juan Pablo. Mientras, también quería hacerle una pregunta al doctor Javier Saavedra en relación al impacto que ha tenido el confinamiento. Se ha mencionado de las medidas sanitarias, en este caso el confinamiento, y si esto ha sido diferente en comparación a otros países, ¿no? Si nos podría hacer un comentario respecto a ello. Bueno, el impacto que ha tenido en algunos indicadores, como por ejemplo el estrés, que llega directamente de las medidas que hemos tenido que afrontar, ¿no? Son más altas en el país en comparación que a otros lugares, ¿no? Por lo menos estos estudios metaanalíticos, los promedios son inferiores a los que nosotros hemos encontrado, ¿no? Asimismo, en el problema de sueño, que está muy relacionado también con el estrés, ¿no? Y a eso debemos de sumar de que nosotros hemos estado más rodeados de mortalidad que otros países, que es un hecho real, ¿no? Digamos, de alguna manera hemos consolidado mucho más duelo, ¿ya?, que en otros lugares, ¿no? Y como dicen los resultados, ¿no? O sea, aquellas personas que han estado vinculadas con personas que han fallecido, la posibilidad de desarrollar un trastorno mental es muy alta, ¿no? Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, doctor Saavedra. Para continuar, hay una pregunta acá para usted sobre si los problemas de salud mental han sido mayores en la tercera edad. Ese dato no lo hemos tenido por el tamaño de la muestra, no lo hemos podido obtener en forma precisa, ¿no? Por lo tanto, no necesariamente han tenido un aumento. Ahora, lo que anecdóticamente, en experiencia he podido encontrar es que muchos adultos mayores no se encontraban tan incómodos porque tampoco salían mucho, o sea, y algunos inclusive el confinamiento no les generaba tanto estrés como si nos lo generaban a las personas que estamos acostumbrados a salir todo el tiempo, todo el día estar en la calle, ¿no? Y con una serie de reforzadores de los cuales
éramos inconscientes. Gracias, doctor Saavedra. Hay una pregunta para Juan Pablo. Si en esta pandemia se ha reducido el consumo de comida chatarra, por si esto es incremental. Bueno, hay tendencias diferenciadas, ¿no? Por un lado, el temor inicial que ha habido sobre el hecho de asociar mayor mortalidad por COVID-19 al hecho de tener más peso, obesidad, ha hecho que las personas reflexionen y quieran cuidar su peso y quieran cambiar en alguna medida su alimentación. Sin embargo, el hecho de que justamente haya medidas de aislamiento, que no podamos hacer nuestras actividades de rutina de manera normal, de manera ordinaria, como siempre lo hacíamos, hace que las personas también sientan, como dice el doctor Saavedra, pues esa ansiedad, esa angustia, y muchas veces se traduce en el consumo de este tipo de alimentos, que tienen más azúcar, más grasa, más sal, y entonces por grupos podríamos pensar que hay efectos diferenciados, ¿no? Hay grupos de personas adherentes que quieren cuidar su peso, mientras que hay otros grupos que tratan de compensar esa falta de actividades normales con el consumo de estos alimentos. Entonces, en la tendencia también se ve que los alimentos conservados, procesados y ultraprocesados han ampliado su gama también para poder atender esta restricción de alimentos frescos como frutas y verduras, ¿no? Entonces, los efectos son diferenciados por grupos, pero sí creemos que los grupos más jóvenes están incrementando su consumo de estos alimentos procesados con conservadores. Gracias, Juan Pablo. Doctor Saavedra, hay una pregunta sobre las políticas que propondría para mejorar la salud mental en el país y cómo debiera abordarse este tema en la atención primaria. Ya, ahora, es importante que en este momento ya el Ministerio de Salud ya está iniciando un programa que llega ya hace algunos años, ha empezado, que es la dotación de centros de salud mental comunitarios en todo el país, ¿no? Y para este año se está considerando una inversión muy grande, ¿ya? Para ir cubriendo por lo menos más de 300 centros mentales comunitarios en el país. La idea inicial es que más o menos por cada 100.000 habitantes exista un centro de salud mental comunitario, y la tendencia es a que esto aumente, ¿no? O sea que no se haya cada 100.000, sino que baje probablemente a 50.000, ¿no? De tal manera de que la población en forma amplia empiece a estar cubierta acerca de la atención en estos problemas. Ahora, en realidad se necesitaría todo un programa con muchos proyectos para poder atacar cada uno de los aspectos que son importantes para manejar la salud mental, ¿no? Porque el problema no solo está en la oferta, sino también en la demanda. ¿Ya? Las personas que sufren problemas o sea, en este caso los usuarios, generalmente no están informadas, ¿ya? Estudios anteriores hemos encontrado que más o menos la mitad de las personas no se dan cuenta que tienen un problema de salud mental, de un trastorno mental, ¿ya? Entonces esa parte merece una atención distinta, porque interviene la parte de educar a la población, y esta educación debería iniciar desde el colegio, ¿no? No hay otra forma, o sea, nosotros tenemos probablemente muchas materias que llevamos en los colegios que nos sirven muy poco para la vida, ¿no? Y más bien deberíamos incidir que haya un aprendizaje para la salud en forma integral, no solo para la salud mental, sino para la salud en general, para que desde pequeños los niños estén familiarizados, y más aún los adolescentes, en cuáles son las medidas preventivas para el tema de salud mental. O sea, el tema de prevención se convierte en una necesidad, porque si ven ustedes los números que les he presentado, si los traducimos en personas, es muy difícil que en el corto tiempo se pueda cubrir todo ese problema. Ahora,
A partir de los centros de salud mental comunitarios viene el apoyo a los centros de salud, ¿no? Que esa debe ser la escalada, ¿no? De los centros de salud a los centros de salud comunitarios, y si hay una necesidad a otro nivel, ya pasarían a las instancias más especializadas. Pero todo parte por esta red de centros de salud mental comunitarios que ya se están empezando a integrar en todo el país, ¿no? Que yo creo que eso va a ser importante, pero es una cosecha a mediano plazo, diría yo, ¿no? No vamos a ver los resultados de eso de un día para otro, sino va a verse eso en relación al tiempo y en la educación de la población, ¿no? Muchas gracias, doctor Saavedra. Finalmente, una pregunta para Juan Pablo, y esto ha sido muy dinámico en realidad, ¿no? Esta pandemia en todos los aspectos, tanto la salud física como mental. En el caso de las ollas comunes también está ocurriendo un fenómeno. Por un lado, no hay un financiamiento adecuado para cubrir las necesidades, y esto está haciendo también que las responsables de las ollas comunes están saliendo a trabajar, ¿no? Y hay también el otro tema que se adiciona, el regreso de los hijos a las escuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo eso tiene un impacto en esta respuesta de las ollas comunes? Es una pregunta que hace un participante. Bien, gracias por la pregunta. Digamos, la respuesta a la organización de la comunidad para poder afrontar las necesidades alimentarias no de manera individual como familia, sino como comunidad, es una estrategia de sobrevivencia. Se apela a la colectividad, a la solidaridad para poder afrontar este tema. En la medida en que la familia pueda volver a poder garantizar sus recursos, va a ir dejando de pertenecer a estas ollas comunes, porque es un mecanismo de reciprocidad también, ¿no? Muchas de las madres que participan en ollas comunes, por ejemplo, trabajan como empleadas domésticas. Entonces, si retornan a sus lugares de trabajo, poco a poco se va a ir desarticulando esta colectividad, digamos. Sin embargo, aún persisten las ollas comunes, y sobre todo en las zonas y en los lugares donde las personas que han perdido sus empleos no tienen a dónde regresar, y las ollas comunes aparecen justamente en los lugares más críticos, ¿no? Donde no hay un vaso de leche, donde no hay un comedor, y son esos lugares donde más tardíamente van a poder empezar a contar con recursos, ¿no? Entonces, todavía, efectivamente, hay algunas ollas comunes que se están desactivando. Sin embargo, hay que atender esas zonas con otro tipo de medidas para poder hacer que las personas nuevamente puedan enfrentar, solventar sus necesidades alimentarias a través de sus estrategias de empleo, de producción, ¿no? Mientras no ocurra eso, van a permanecer las ollas comunes en esos lugares, ¿no? Pero sí tiene un efecto para poder ir reduciendo el volumen de ollas comunes. Gracias, Juan Pablo. Doctor Agustín, si tiene algún comentario o una pregunta con nuestros ponentes. Yo tenía dos comentarios que ya creo que han sido mencionados o explicados, pero quisiera insistir en la inequidad en la distribución de los ingresos para las ollas comunes. Si uno, y le pediría a Magíster Apargo que nos hiciera un comentario. O sea, las municipalidades que tienen más ingresos, ¿no?, han tenido de una u otra manera una ingesta de mejor calidad. El Estado, entonces, apunta a ayudar más a los que relativamente tienen más, y ayuda menos a los que relativamente tienen menos. Si es que esos números coinciden con su investigación, pero es lo que he podido apreciar de un lado. Para el doctor Saavedra, quiero felicitarlos, por supuesto, a ambos, por las excelentes presentaciones, producto de la investigación en el país, bien importante. Javier, uno de los aspectos más impactantes en la pandemia ha sido las colas de gente consiguiendo oxígeno, la frustración de no tener oxígeno, que se asocia obviamente a la posibilidad de morirse.
En los números que puedo recordar es que más o menos 4%, lo has mencionado, requirió oxígeno, 4 y una fracción, requirió oxígeno. ¿Eso significa que recibieron oxígeno o que simplemente lo necesitaban y no sabemos cuántos de ellos no pudieron conseguirlo? Eso ha sido un factor muy importante en la posibilidad de morirse y en la relación con la aparición de problemas de salud mental. Esa es una parte de la pregunta. Y la segunda, ya estamos viendo ahora las secuelas del COVID, ¿no es cierto? Secuelas físicas de COVID. Estamos evaluando las secuelas de salud mental del COVID. Ya ha pasado el periodo de contagio, habiéndose curado del problema del COVID físicamente hablando. ¿Qué porcentaje está quedando con problemas de salud mental? No sé si tenemos esos números, pero alguna apreciación cualitativa. Esas Bueno, eran mis preguntas a los ponentes. César, te agradezco la oportunidad de poder preguntar. Doctor Agustín, entonces Juan Pablo, no sé si puedes abordar la respuesta. Sí, claro, con todo gusto. Efectivamente, como menciona el doctor Isa, existen mecanismos perversos, ¿no? Cuando uno piensa que da un financiamiento hacia municipalidades que tienen menor presupuesto, son municipalidades provinciales que podemos encontrar en distritos de pronto rurales o en zonas de sierra y selva, donde los funcionarios no tienen tantas capacidades para poder elaborar una canasta, pero además porque el mercado se torna un mercado mucho menos, con menos oferta, ¿no? Entonces, comprar una canasta en Lima, en costos, en términos de disponibilidad, de tiempo, en términos de tener recursos para armar las canastas y distribuirlas, es diferenciado para un distrito de zona rural o un distrito de zona de sierra y selva, ¿no? Entonces, la política tiene efectos perversos cuando pensamos que el piso es parejo para todos. Y ahí también tenemos que tener algunas adecuaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, las mejores canastas o las que estaban más cercanas a cumplir las adecuaciones han sido las que estaban en algunos distritos de Lima Metropolitana o las municipalidades que manejaban mayor presupuesto, ¿no? Entonces ya nos damos una idea de qué tipo de municipalidades sí han tenido tanto los recursos técnicos, los especialistas, los funcionarios que han podido diseñar, elaborar, distribuir, comprar, y también en otras zonas y en otras regiones donde se necesita el apoyo para que puedan también suplir estas necesidades de orientación técnica y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, las políticas tienen efectos diferenciados y a veces esos efectos pueden ser perversos y castigan efectivamente a la población más vulnerable, ¿no? De ahí que cuando tengamos que ver políticas públicas hay que también pensar en los contextos en los cuales se va a implementar esta medida. Gracias. No sé si Javier quiere Sí. hacer un comentario. Claro, el porcentaje es 4.6% de las personas requirieron oxígeno, no necesariamente que la hayan conseguido, sino que han necesitado oxígeno. Acordémonos de que las colas eran a veces por días, ¿no? Entonces, algunos conseguían oxígeno, pero se les acababa y nuevamente tenían que buscar, o sea, es una intermitencia, ¿no? O sea, no era de que o una persona lograba conseguir oxígeno o no, sino que lo conseguían a medias, digamos, como ha sido especialmente a las personas de menores recursos, ¿no? En realidad es una cascada de experiencias traumáticas que finalmente ese porcentaje que les hablé del OR de 7 para aquellas personas que tuvieron un familiar fallecido, ¿no? Cristaliza el efecto masivo que ha tenido todos estos estresores hasta que la persona fallezca. No es que la persona falleció de un momento a otro, es un trauma completo, digamos, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, ¿no? Desde tener que llevarlo al hospital, no poderlo ver, comunicarse indirectamente, hasta como algunas personas
mencionaban que lo único que le entregaron finalmente fueron las cenizas. O sea, no, sin lugar a hacer un duelo, nada. O sea, realmente una experiencia multitraumática, y cada uno de esos elementos que han participado, que conocemos, contribuyen y han contribuido a los problemas de salud mental. No sabemos todavía ahorita cómo esté ahora, pero sí les adelanto que el Instituto Nacional de Salud Mental va a desarrollar una encuesta nacional de salud mental que está liderando el doctor Víctor Cruz, ¿no? Y que nos va a dar una información nacional, tanto en la región urbana como rural, cuál es la situación de la salud mental con un estudio este año. Entonces eso nos va a dar luces a esa interrogante que nos menciona el doctor Isa. Gracias. César, si me permite simplemente felicitarlos a ambos y hacer de conocimiento para los que no pudieran tener este dato. El doctor Saavedra ha ganado el premio Hipólito Unanue por investigación en este último año, y eso es lo que nos ha presentado, o parte de lo que nos ha presentado en la noche de hoy. Un esfuerzo de investigación realmente importante, y por eso le reitero la felicitación. Y lo mismo al doctor Aparco por su importante trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias. Sí, doctor, yo también quiero unirme a las felicitaciones, doctor Saavedra, por ese logro importante que es el resultado de todo el esfuerzo que venía haciendo a través de toda su vida profesional por un tema como la salud mental, que ahora nadie puede dejarlo ya de ver. No. Creo que hay mucho todavía por caminar, y creo en ese esfuerzo siempre vamos a contar con usted, y la revista peruana de Investigación Experimental y Salud Pública tiene las puertas abiertas para difundir las investigaciones que realiza usted y su grupo en el Instituto de Salud Mental. Igualmente a Juan Pablo Aparco, agradecerle por su aceptación como integrante del comité editor de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Él está como responsable científico de la revista y está aportando también de manera importante. Además que obviamente tiene la particularidad de ser nutricionista y investigador en este tema. En un país tan megadiverso como nosotros, yo creo que es importante abordar este tema de la alimentación y la nutrición. Y tenemos ese reto, ¿no? De saber si estas estrategias diferenciadas entre la lucha contra la anemia o la malnutrición deban repensarse para que la efectividad de las intervenciones puedan dar resultados, ¿no? Porque en la anemia, por ejemplo, tenemos buen tiempo, y creo que ahí también tenemos un reto importante, y también la revista obviamente está llana a diseminar toda la generación de evidencia que se tenga en relación a las patologías nacionales y estos temas que son transversales a nuestra población. Y solo para finalizar, decir de cuál es la solucionática de tantos problemas que tenemos, ¿no? Como se ha mencionado, que son, que requieren un enfoque integral. Y creo que una ilusión, una esperanza es estos objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado la Organización de las Naciones Unidas, y todos los países del mundo casi se han comprometido, pero lamentablemente pues la humanidad los intelectuales o algunos plantean buenas cosas, pero en la vida real las cosas no se dan. Han surgido guerras casi en plena pandemia, y hay un tema de reflexionar también como seres humanos, ¿no? Que debiéramos aprender del COVID. Algo bueno nos ha traído es que ellos sí están preocupados, por decir así, por la sobrevivencia de su especie, ¿no? Mientras los humanos declaramos la guerra en plena pandemia. Muchas gracias, doctor Saavedra, muchas gracias, Juan Pablo, por sus presentaciones excelentes que han llamado de manera importante la atención de nuestros asistentes.
Y muchas gracias, doctor Agustín, por compartir este espacio conjunto con el Instituto Nacional de Salud, y el doctor Víctor Suárez, como jefe del Instituto Nacional de Salud, siempre tiene este compromiso que heredamos del doctor Suño Burten, y seguiremos en este trabajo conjunto, porque es momento de sumar esfuerzos por el bien de nuestro país. Entonces dejo en el uso de la palabra para cerrar esta reunión al doctor Víctor Suárez. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a los ponentes que nos han ilustrado mucho con sus ponencias, con sus presentaciones, y nos han podido responder las preguntas que han tenido los asistentes. Yo creo que este espacio es muy importante para reflexionar, tomando como base la ciencia para poder orientar más adelante las decisiones y también comprender un poco mejor lo que vamos viviendo en nuestro país en cuanto al aspecto de la salud, ¿no? Nada, simplemente reiterar la voluntad de la institución de seguir trabajando colaborativamente con la Academia Nacional de Medicina, con el doctor Agustín Isa, y que esto permanezca como un espacio académico, un espacio de reflexión, tomando como base la ciencia y el conocimiento, para ayudar a las mejores decisiones y al mejor entendimiento de nuestra realidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias entonces a todos ustedes. Gracias, y así entonces finaliza esta conferencia conjunta de la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud. A todos ustedes, muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Por favor, a los ponentes, si pueden enviarnos sus ponencias al correo de la revista. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos.